hermanos. Para comenzar, le queremos dar la bienvenida a una noche más de nuestra Semana de Conquistadores. Para comenzar, vamos a buscar nuestra lectura bíblica que se encuentra en Juan 6:9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? El día de ayer aprendimos que el cambio inicia en nosotros. Y hoy aprenderemos que para lograr grandes cambios, no siempre es necesario hacer grandes cosas para lograr grandes cambios. Hoy voy a contarles una historia que ocurrió en los días de la Revolución Mexicana. En cierta ocasión, el colportor, que significa distribuidor de folletos y libros, llamado Salvador Machicio, quedó atrapado en un combate entre las fuerzas del gobierno y los revolucionarios en el centro de México. Fue arrestado por el jefe de aquel grupo de soldados. El jefe amenazó con fusilarlo si no le contaba los planes que tenía por haber estado ahí. El jefe de aquel contingente se enfureció porque no le supo dar respuesta, ya que él era inocente, así que la amenaza se convirtió en una decisión. Los soldados lo tomaron y lo colocaron frente al lugar donde iba a ser fusilado. Cuando ya iba a ser fusilado, Salvador Machicio le dijo que si él esperaba un momento, vería que él era inocente, que el cónsul de su país, los Estados Unidos de América, vendría a responder por él. Cuando el oficial escuchó esas palabras, él se detuvo y luego le dijo que se fuera. En esta historia de Salvador Machicio podemos ver cómo se salvó del fusilamiento por la simple razón de hablar en inglés. Por algo tan insignificante se salvó de la muerte. Pero sin duda Dios intervino con su poder y providencia para salvar a su siervo, porque Dios sabía que aún su obra no había terminado. Y no fue una casualidad ni tampoco un acto de misericordia del jefe. En esta noche analizaremos 2 consejos para transformar las vidas de las personas y compartir y ayudar con pequeñas acciones. El trabajo de Jesús era muy estricto. Jesús y sus discípulos estaban mucho tiempo ocupados con los problemas y las necesidades del pueblo, y a veces no les quedaba tiempo para descansar y tomarse un tiempo. Jesús y los discípulos se retiraron a un lugar aislado para poder descansar y para poder estar más cerca del Padre. Pero luego empezaron a llegar desde lugares lejanos y cercanos las personas. Comenzaron a reunirse para ver a Jesús. Ahora busquemos en nuestras Biblias Juan 6:3-5. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? A pesar de los esfuerzos que había realizado para estar a solas, las personas habían encontrado al Mesías. Y la Biblia, en el libro de Mateo, nos cuenta una historia. Busquémosla en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, lleno de compasión, dispuesto en atendernos y ayudarnos en nuestras necesidades. El primer consejo es observar las necesidades de las personas. Busquemos Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos se habían acercado a Jesús para ayudar a la multitud, diciéndole a Jesús que era mejor que despidiera a la multitud. Muchos habían venido de muy lejos y algunas mujeres tenían niños de brazos. Antes de intentar cambiar al mundo, debemos preguntarnos qué es lo que necesita cambiar, qué cosas necesitan un cambio, cuáles son las necesidades de nuestra familia y de las personas que nos rodean. Cada persona es única y especial. Ahora pasemos a nuestro segundo consejo, que son pequeños actos de bondad. Busquemos Mateo 14:16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A Felipe le parecía imposible conseguir comida para todas esas personas y satisfacer sus necesidades. En el libro de Juan nos narra la misma historia. Busquemos Juan 6:8-9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Cuando el niño había escuchado de esa necesidad, el niño con gran disposición y en actos de bondad decidió compartir lo poco que tenía. Luego los discípulos llevaron esto ante Jesús. Los discípulos no podían entender cómo algo tan pequeño, tan insignificante podía satisfacer las necesidades de toda esa gente. Busquemos ahora Juan 6:10-11. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Nuestros pequeños actos de bondad pueden hacer la diferencia cuando lo ponemos en las manos de Dios. Las acciones más nobles y aparentemente pequeñas, cuando las dejamos en las manos de Dios, pueden llegar a ser festín para aquellos que las necesitan. Podemos ayudar con lo poco o mucho que Dios nos ha dado. Así estaremos haciendo pequeños actos de bondad capaces de cambiar vidas. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Él desea que cada uno de nosotros, a través de actos grandes o pequeños, podamos hacer la diferencia, ser el cambio que necesitan las personas. Algo tan sencillo como decir unas palabras en inglés salvó la vida de Salvador Machicio. Algo tan ordinario como una canasta de panes y peces fue de gran ayuda para más de 5,000 personas. Pero esos actos de bondad fueron grandes porque Dios estaba con ellos. Tal vez no podamos quitar un problema mundial de una noche a otra. Pero con pequeñas acciones, tan insignificantes que parezcan, pueden hacer la diferencia con ayuda de Dios para aquellos que lo necesitan. Dios los bendiga.